Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas noches, todo en función desde donde ustedes se están conectando, desde donde ustedes me están observando, mirando, oyendo, escuchando, porque observar y mirar son dos cosas distintas y escuchar y oír lo mismo, son dos cosas distintas. Soy Eduardo Recoba, bienvenidos a Cuaderno de Economía, un podcast de economía que habla de economía pero en tu idioma. Bien, hoy día tenemos un programa interesante, sí, un programa eh, que tiene muchas cositas ahí escondidas, muchas suspicacias, y un programa que evidentemente lo que voy a hacer con este programa hoy día es no permitir de ninguna manera que sea un programa técnico. No quiero que sea un programa técnico. Quiero que sea un programa ágil, un programa fluido, un programa donde nosotros efectivamente veamos cuál es el verdadero impacto del oro y sobre todo cuál es la trayectoria del oro, que es un activo que en estos momentos va a resultar ser la salvación de la humanidad. Miren lo dramático, la salvación de la humanidad en caso esta colapse habida cuenta la guerra. Y es que, a ver, vamos por partes. Un banco, un grupo financiero en realidad, ¿no? Una empresa internacional, global, de productos financieros con sede en los Estados Unidos, cuyas oficinas principales están en Nueva York, liberó un informe que rebotó en muchos medios y medios serios, ¿no? Dando cuenta de que el oro, un activo refugio, un activo defensivo, ya habíamos hablado de eso la semana pasada a propósito del entorno inflacionario. Bien, decía que el oro iba a bajar de precio, iba a corregir de precio de aquí de entre 6 a 12 meses. E iba a corregir fortísimo. Para que se den una idea, hoy día el oro cerró, ¿no? El oro al contado, ¿no? No vamos a complicarnos hablando, pero el oro al contado cerró en casi $3,400 la onza Troy. Repito, casi cerró en 3,400 la onza Troy. De hecho, alcanzó picos casi muy cercanos a los $3,400 la onza Troy, pero este grupo financiero dijo en un informe que el oro va a caer, va a caer de entre a 6 a 12 meses a 2,000 hasta $2,800. Claro, hay que, dándole crédito a este informe, este texto fue liberado el día de ayer, 17, y fue repartido y fue difuminado y fue, eh, digamos, casi volanteado a cuanto portal económico, financiero, etcétera, haya. Bidromer, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Y fue difuminado, decía, a cuanto portal haya. Entonces, hoy día en el podcast vamos a ver qué tan cierto es esto, qué tan valedero es esto que dijo este grupo financiero global con sede en Nueva York. ¿Qué tan cierto es que el oro, aquel activo defensivo que nos va a proteger a muchísimos de lo que va a venir ahorita a la vuelta de la esquina, guerras, bombardeos, misiles, dos guerras, Ucrania-Rusia, Irán-Israel, ¿no? Israel contra Palestina, ya, ¿qué, ese activo que nos está protegiendo con Trump y su recesión, Trump y su inflación, Trump y su reforma tributaria, Trump y sus ataques migratorios, ya, ese oro que nos va a proteger, qué tan cierto, y lo vamos a ver en este podcast, por eso quédate en este canal, Cuaderno de Economía, para ver si es que este banco, este grupo financiero,
está o no en lo correcto. Así que vamos dentro vídeo, dentro vídeo. Bien, entonces, a ver, hoy en Cuaderno de Economía vamos a explicar qué está pasando con el precio del oro. Primero que nada, qué hay detrás de esta trayectoria y por qué no todo lo que dicen los informes de los bancos conviene creérselo ciegamente. ¿Por qué no todo lo que dicen los analistas de los bancos, sobre todo de grupos financieros, cuyos accionistas son fondos de inversión que son prácticamente dueños de tres cuartas partes del mundo y que juegan a la ruleta rusa con nosotros, los mortales, los simples mortales, los ciudadanos de a pie, la clase trabajadora? Bien, ¿por qué no es bueno, por qué no es saludable creérsele todo a esta gente? ¿Mm? Entonces, vamos por eso, ¿no? Bien, Svetlana nos pregunta lo siguiente. A ver, Svetlana nos pregunta lo siguiente. Bidromer ay, le da miedo, le da ansiedad, Bidromer, que Moraveco nos auspicie. No, marcaza, compadre, no sabes las refrigeradoras, no sabes los autos que hace Moraveco. A ver, Svetlana, ya, fuera de bromas, ¿por qué ese banco hizo eso? Crear, miren, ¿por qué Svetlana pregunta lo siguiente? ¿Por qué ese banco hizo eso? ¿Por qué liberó un informe, no voy a decir tóxico, pero sí un poquito ponzoñoso, como vamos a verlo más adelante, a propósito del precio del oro? ¿Por qué ese banco dijo que el precio del oro va a bajar cuando el precio del oro, carajo, es prácticamente lo único que nos alumbra? A propósito de, vamos a quitar a Moraveco, chucha, hace Moraveco, ya, a propósito de, es lo único que nos puede dar determinada fortaleza a nuestros portafolios en tiempos de alta volatilidad, sobre todo geopolítica, en tiempos de alta incertidumbre, sobre todo inflacionaria, en tiempos donde las marchas y contramarchas de los mercados son muy dinámicas, sobre todo en un hábitat recesivo como el que nos está brindando el presidente Donald Trump, en tiempos donde la geopolítica está provocando no una, no dos, sino tres guerras prácticamente simultáneas, a saber Rusia-Ucrania, a saber Irán versus Israel y a saber Israel contra Palestina, ¿no? Bueno, eso, lo último casi casi no es una guerra, ¿no? Prácticamente es, digamos, un abuso, ¿no? Un abuso, hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Carambas, o sea, tampoco vamos a hacer acá el culo fruncido, ¿no? Y hay que decir las cosas como son, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de informes, Svetlana, para responderte en concreto e ir al punto y no divagar, porque después mi productora me comienza a putear y decir, oye, divaga, 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 deja de hacerla de profesor, ¿ves? Ya estoy divagando. Bueno, para ir al punto, lo que sucede es que hay muchos intereses, ¿no? Hay muchos intereses, ¿por qué? Porque hay bancos que están respaldados, cuyos accionistas son fondos de inversión. Muchos de estos fondos son fondos de capital de riesgo y estos fondos evidentemente gestionan portafolios de inversión. Y si estos fondos gestionan portafolios de inversión es porque tienen dentro de esos portafolios activos, renta variable, vale decir acciones, renta fija, vale decir bonos, derivados, ¿no? Que es una mezcla de ambos, ¿no? Solamente que son sintéticos, son plásticos, ¿no? Son tetas falsas. En fin, ¿y esto qué provoca? Ante un entorno de incertidumbre, el dólar evidentemente está, no voy a decir nunca débil, pero sí está muy golpeado. Y ese golpe del dólar, Svetlana, golpea a estos activos, ¿no? Entonces tienes activos que están dentro de un portafolio que están siendo golpeados por un dólar débil. Y si este dólar, nunca voy a decir débil, acabo de decir débil, si este dólar golpeado, perdón, me retracto, si este dólar golpeado, más no débil, pero sí golpeado, presionado, presiona la valorización de esos portafolios, vale decir, esos portafolios
también se ven presionados en su valorización, ¿no? No es que valgan menos, pero no valían como antes. Es evidente que hay un movimiento mediático para generar ciertas dudas, para generar ciertos em, ceños fruncidos alrededor de un activo y probablemente provocar que haya un traslado, un movimiento de posiciones, una recomposición, ¿no? Donde dejes de lado un poquito el oro y te vayas y comiences a comprar activos como acciones, como bonos, comiences a comprar más Google, comiences a comprar más Nvidia, comiences a comprar más Microsoft, comiences a comprar papelitos, papelitos y más papelitos, ¿no? Y con eso, de alguna manera, debilitas un activo que es refugio, un activo que es defensivo para muchos hogares, pero fortaleces tus portafolios y evidentemente fortaleces tu posición como gestor de fondos. Dime que te he respondido, Svetlana, por favor, dime que te he respondido. ¿Mm? Así que, por favor, dime que te he respondido. Acá alguien ha dicho, como, como Trump, eh, a ver, Svetlana dice, el oro subió de 1.800 a 3.300 en tan solo unos años. En realidad, menos, o sea, te quedas corta. En 3 años subió de 1.600, ¿no? A $3.300 la onza Troy, ¿no? Más o menos en 3 años. Es decir, duplicó su valor, ¿no? Entonces, estos bancos, estos grupos financieros, golpean un activo mediáticamente y claro, los portales, las plataformas, los medios financieros, el periodismo económico le da cabida porque ya sabemos, porque hay por ahí pues un jugoso chequecito que evidentemente pues paga publicidad, ¿no? O sea, son prácticamente publi reportajes, ¿no? Entonces, creo que dime por favor, Svetlana, qué respondió tu pregunta, ¿ok? Dime por favor qué respondió tu pregunta. ¿No? Y eso, y eso. Entonces, vamos a... Svetlana, dime que respondió tu pregunta, por favor. Svetlana, hola, hola, Svetlana. Nuevos comentarios. Sí, dice, gracias. De nada. Está bien, gracias. Bueno, entonces, seguimos. Entonces, decíamos que un poquito, creo que cuando ya le respondí a Svetlana, de alguna manera ya estábamos sospechando de qué iba este comentario de este grupo, ¿no? De este grupo global internacional financiero, ¿no? Esta empresa global que además ofrece una diversidad de servicios, ¿no? Financieros que van desde banca de consumo, banca corporativa, banca de inversión, digamos, bolsas, bolsa de valores, custodia y evidentemente, también ofrece gestión de portafolios, ¿no? Gestión de portafolios. Y justamente ahí está el kit del asunto. Si hay algún grupo financiero que sale a golpear, ¿no? A golpear un activo, ¿no? Es porque hay algo. Sospechen. Repito, cuando un grupo financiero quiere golpear un activo, sospechen. No sé si ustedes recuerden allá por el año 2021, cuando el tipo de cambio, el cruce, el par sol versus dólar, tocó techos de hasta 4 soles 15, ¿no? Hubo una consultora peruana local muy famosa por hacer reuniones periódicas con empresarios, eh, donde en una cercana mía, muy cercana, me pasó una lámina de una presentación de un PowerPoint, donde en esta lámina se leía claramente que esta consultora, año 2021, repito, pronosticaba un tipo de cambio de 5 soles.
por dólar, 5 unidades por dólar. Y era el mes de junio del 2000, o sea, era ya casi segunda vuelta. Primero, esta consultora está hasta las patas, porque primero no se pronostica el tipo de cambio, y ya expliqué por qué, porque hay muchas variables en juego que los economistas no podemos manejar u operar en función al tipo de cambio. El tipo de cambio es una variable no diversificable y eso significa que no se puede pronosticar. Segundo, porque lo que hizo esta consultora no solamente no es ético, sino que es falso. Es usar al dólar, que también es un activo defensa, sobre todo para hogares de bajos ingresos, que tienen ahí sus dolaritos, su guardadito, su atadito, ¿ya? Es jugar contra lo poco que tienen los hogares de bajos ingresos. Es usar un activo como arma política. Y eso es lo que ha hecho este grupo, usar al oro como arma política. Y eso está mal, muy mal, muy mal. Svetlana nuevamente nos dice, Svetlana nos dice, Trump quería vender las reservas de oro de Estados Unidos para comprar Bitcoin. Bueno, en realidad no se sabe si realmente quería eso. O sea, a ver, Trump quiere hacer muchas cosas y a la vez no. Trump es como el gato de Schrödinger, ¿no? ¿Han visto cómo lo pronunció? Schrödinger. Schrödinger. Eso es porque ich spreche Deutsch. ¿Verstehst du? ¿Ah? Claro, pues compadre. Aber klar, ich spreche Deutsch auch. ¿Ah? Eduardo Recoba ist andere Geschichte. Bueno, sí, es como el gato de Schrödinger, porque Trump, que en realidad es Trump, porque su apellido es de la Baja Sajonia, Trump en realidad está y no está, quiere y no quiere, ¿no? Entonces es como un poquito como el gato de Schrödinger, ¿no? Entonces, no hay evidencia, Svetlana, si es que realmente quería hacer eso. Y si realmente quería hacer eso, bueno, ya, Trump ya se coronó pues como la disonancia cognitiva en dos patas, ¿verdad? Bueno, sigamos entonces. Entonces, ya sabemos de qué va este informe. En definitiva, es un informe, lo dicho, que fue bastante tóxico, bastante complicado, ¿no? Los dueños de este grupo son grandes fondos, ¿no? Grandes fondos de capital, de fondos o firmas gestoras de activos, ¿no? Donde hay de todo ahí, es decir, hay un fondo que es propietario de este grupo financiero que soltó esta barbaridad, ¿no? De que el oro se iba a los 2.800. Después voy a decir un poquito cuál es mi opinión o a propósito de este pronóstico. Eh, es un fondo, dije al principio, que es el más, que es prácticamente dueño de tres cuartas partes del mundo, es dueño de bancos, fondos, firmas gestoras de activos, es dueño de una cantidad increíble de materias primas, es propietario de bienes inmuebles, es propietario de embarcaciones, es propietario de muchos activos, ¿no? Que son muchos de ellos quizás la mitad líquidos y no líquidos. Es propietario de mucha de la energía que explica el movimiento del mundo, tanto energía, digamos, hidráulica, mixta, es decir, entre hidráulica y gasífera, y también energía, digamos, renovable, ¿no? Limpia, ha incursionado en la energía RER, ¿no? O sea, es un fondo que es prácticamente dueño de todo. Si no es dueño de nosotros es porque, bueno, ¿no? Si no es, creo que de lo único que no es dueño este fondo que maneja este grupo, que a su vez liberó este informe, dando cuenta de que el oro iba a estar muy débil para dentro de 6 a 12 meses, creo que de lo único que no es dueño es de China, ¿no? Porque si fuera capaz hasta compraría China, ¿no? Compra de todo y lo hace de una manera muy mercantilista, ¿no? Siempre colgándose a gobiernos débiles, a gobiernos vulnerables, a gobiernos cuya estructura, tanto política como fiscal, es débil, y eso lo hace también ser un
fondo cuyo modelo de negocio es muy mercantilista, ¿no? Es muy siglo XIX, es muy principios del siglo XX, ¿no? Siempre se fija en economías muy susceptibles a caer en las garras del mercantilismo, del servilismo, y de pronto este fondo también tiene mucho poder sobre prensa que no necesariamente es prensa independiente. Es muy difícil encontrar prensa económica independiente. Por ejemplo, es muy difícil encontrar un cuaderno de economía. Es muy difícil, ¿no? Entonces, Svetlana pregunta, ¿eso no es manipulación de mercado? No lo es, no lo es. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo este grupo financiero no es brindar información clasificada a propósito de un activo determinado. Lo que hace este grupo financiero es desviar la atención de los inversionistas hacia un activo para favorecer sus propios portafolios, ¿no? Eso es lo que de alguna manera indica o señala esta horquilla, este grupo financiero, ¿no? No es manipulación porque este grupo no está diciendo no compres, porque yo me he enterado que el Banco Central de China está vendiendo todo su oro, ¿ya? Eso sí es manipulación porque eso se llama información clasificada, eso se llama inside information, ¿no? Que en los mercados evidentemente es una actitud antiética, ¿no? El inside information no tiene una traducción directa al castellano, pero probablemente lo más cercano a la traducción sería información lateral o información paralela, ¿no? Lo que es incluso penado en los Estados Unidos. En cualquier mercado regulado, decente, es penado, ¿no? Este, no solamente desviar hacia el petróleo, o sea, es desviar hacia cualquier tipo de activo, ¿no? Porque incluso en este informe hablan de otros commodities, de otras materias activas donde está el petróleo. Lo que en resumen ha dicho este informe es que las materias primas van a caer, que no van a mantener su estatus, digamos, de activo refugio, y que más bien vayamos pensando en otro tipo de activos. No es manipulación, pero sí es sugerencia. Es como tener dos angelitos, ¿no? En el hombro, ¿no? Uno que te dice, oye, sí, mantén tu oro porque te va a proteger, te va a ayudar. Pero el diablito te dice, no, véndelo, 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 véndelo porque es una mierda. Porque ese oro no vale la pena, coño. Porque ese oro es una buena mierda. Ese oro no vale nada. Ese oro, ese oro en unos meses va a valer, pues nada, una pizca, una brisna de aire. Véndelo, véndelo, coño, véndelo, véndelo. No sirve para nada, es un chupapijas, coño. Entonces, ese es un problema. Y más bien, compra otras cosas. Compra, no sé, Google. Google, que está, aunque esté, compra Tesla, que está barato. Compra Tesla, que está barato, que se ha ido que se ha ido al traste, pero está barato. Compra Tesla, ¿no? Entonces, eh, a ver, no creo que mi mamá me vea porque mi mamá murió hace casi 20 años, John. Ya falleció, ya falleció. Y no creo que me vea, John. Así que en eso yo creo que tú tienes razón. Mi mamá ni me ve porque ya falleció, ¿no? Bueno, entonces yo creo que ese es un gran problema, ¿no? Ese es un gran problema. Eh, y no es inside information en sí misma. O sea, no es información lateral, pero sí es un poquito el diablito, ¿no? El diablito que te va ahí machacando y machacando y machacando, ¿no? Pero bueno, vamos que acá para eso está Cuaderno de Economía, para despejar estas dudas, ¿no? Y ahora, el oro
ha subido mucho. Ya lo dijo Svetlana, ya lo saben ustedes, ¿no? El oro está a niveles ya en un momento, en las últimas 52 semanas, el oro tocó $3.500 la onza Troy, ¿no? Entonces, genera, provoca, produce, destapa, abre polémica el hecho que de la nada, salga un grupo financiero a decir, el oro va a caer. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué dijo eso? Bueno, no me lo van a creer, pero es que lo que básicamente dijo, ¿no? Este grupo es que sí, o sea, va a haber, ¿no? Digamos, un proceso donde no solamente el oro, sino otras materias primas van a caer y esto pues va a provocar que se tenga que sí o sí recomponer digamos, recomponer las carteras, ¿no? Entonces, es complicado porque en realidad no hubo nunca un sustento, ¿no? No hubo un sustento. ¿Por qué? Porque el lunes, por ejemplo, ¿no? El lunes, por ejemplo, el oro, el, mejor dicho, el petróleo, ¿no? El petróleo se mantuvo sin movimiento, sin movimiento. Y esto, como yo indiqué en su momento, me pareció un exceso de confianza del mercado. El mercado como que dijo, no pasa nada, tranquilos, por favor, no pasa nada. Pero de pronto no es que no haya pasado nada. De pronto es que mucha gente no se dio cuenta de que lo que realmente estaba pasando, ¿no? Es que el petróleo absorbió los ataques de Irán contra Israel y se quedó en plano, más por expectativas, más, estoy hablando del fin de semana, del viernes. En concreto estoy hablando del viernes, ojo, ¿ya? Estoy hablando del viernes 13, sí. Qué fechita, ¿eh? Qué fecha, ¿eh? Y lo que sucedió ahí es que los inversionistas dijeron, no, no creo que esto pase del fin de semana. Bueno, bombardearon viernes, sábado, domingo, lunes, martes, 5 días de bombardeos constantes. Y el día de ayer, martes, Ali Khamenei, que es el nuevo ayatollah, esta mezcla entre dictador y líder religioso iraní, dijo, va a haber una sorpresa. Y la hubo. La prensa no la sacó. La prensa, miren la trayectoria del oro el viernes 13, del petróleo. Y, y- y la gente dijo, no, no pasa nada. Es increíble. Es que es increíble. ¿Dónde están parados? ¿Qué están pensando? Miren este pico, el viernes 13. Y la gente dijo, no pasa nada. Es que hay un detalle muy importante. Muchos analistas, muchos economistas no saben de geopolítica. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo. ¿Por qué? Se lo voy a resumir en una sola frase. Anoten. La geopolítica es economía aplicada. Listo, listo. Se acabó el podcast.
Se acabó. El último que apague la luz y se vaya. La economía es eso, es geopolítica químicamente pura. O si quieren verlo de otro modo, como dije hace unos segundos, la geopolítica es economía aplicada. Y hay mucho analista que no lee, que no ve noticias buenas, que ve fake news, que ve informes como los de este grupo eh, financiero que se derrumbó al oro porque le dio la gana, porque mandaron al pasante a escribir un informe, a redactar un informe y le pagaron a Raimundo y a todo el mundo para que este informe dé la vuelta a todo el planeta. ¿Para qué? Para generar pánico, para hacer lo que hizo esta consultora de Perú en junio del 2021, poner un dólar a 5 soles. Pánico, pánico. Y tengo ahí la lámina, la tengo en captura de pantalla, tengo la lámina. Una consultora seria que todos los meses o hacía sus reuniones y cobraba un chupo de plata por hacer copy-paste del banco, de los cuadros y de la gráfica del Banco Central. No voy a decir el nombre de la consultora, ustedes ya la saben. ¿Mm? Rica plata. Ahora ya eso está venido a menos porque la información ya está ahí, ¿no? Ya con Internet y con Google, ya todos tenemos acceso a información. Entonces, yo creo, pienso, sospecho, especulo que la gente no lee, los analistas no leen, no saben de geopolítica, no saben de movimientos territoriales, no saben de movimientos y no tienen de movimientos militares, estratégicos, logísticos, no tienen ese olfato. Hoy en la tarde que me fui a filmar otro podcast a Miraflores, ¿no? Un podcast de educación financiera, de una firma, de una empresa internacional para la que yo soy economista, para América Latina. Alguien me preguntaba, oye Eduardo, ¿hay guerra o no hay guerra? Oye, cojudo, hay guerra hace rato. Desde que tú tienes que el domingo partieron de Estados Unidos hacia Europa casi una docena de aviones tanqueros de la Fuerza Aérea estadounidense, tanqueros, es porque ya tienes guerra. ¿Por qué? Pregúntate, usa la cabeza. Son aviones tanqueros. ¿Para qué sirve un avión tanquero? Para suministrar combustible, sí, evidentemente. Pero ¿para quiénes? Para cazas bombarderos, cazas bombarderos de largo alcance, jets, para aviones de guerra. Partieron 8 desde Estados Unidos hacia Europa. Por lo menos esa fue la captura de un mapa aéreo geosatelital. El lunes a las 2:30 de la madrugada, de domingo para lunes. Eso es guerra. El portaaviones Nimitz de los Estados Unidos ya a estas alturas debe estar llegando al Golfo Pérsico. Eso es guerra. O sea, no vas a movilizar un portaaviones que te cuesta $500,000 diarios moverlo solamente para hacer turismo en el Golfo Pérsico, que además no hay nada que ver ahí. Es como hacer turismo acá en las Islas Ballestas. Ves arenal, nada más. Con todo respeto, porque las Islas Ballestas son muy bonitas. Pero ves desierto. No vas a mover un portaaviones. Y además no mueves un portaaviones. Mueves destructores. Mueves acorazados, por lo menos 2 blindados. Mueves submarinos que vayan protegiendo a un portaaviones, al Nimitz, ¿no? Y mueves evidentemente logística, comunicaciones, inteligencia. O sea,
Ya está la guerra acá. Y eso es análisis. Eso es ser un buen analista. Un buen analista no es un pata que se sienta y te habla de sí, que el BAN, el TIR, el WAC. No, esas son cojudeces que la puedes aprender en 3 meses, en un curso intensivo, ¿ya? De análisis fundamental en cualquier escuela de trading. Pero métete al CAEN, métete al Centro de Altos Estudios Nacionales, otrora llamado Centro de Altos Estudios Militares. Métete ahí, haz un posgrado ahí y vas a ver lo buen economista que vas a salir, carajo. Vas a saber lo capo que vas a salir. Y si las empresas no valoran eso, es porque las empresas están viviendo a principios del siglo XX y todavía no salen de su burbuja. Pa, toma. Y sí, pues, y sí, B-Drummer, la gente esperaba bomba nomás. Y no, este señor de acá, Ali Khamenei, le han dado en la pepa del gusto. Estados Unidos le ha dado en la pepa, al mover todos sus aviones, todos sus military assets hacia el Golfo Pérsico, le han dado en la pepa del gusto, porque además, los iraníes no son mancos, pues. Los iraníes no son los hutíes ahí vestidos con chanclas, que con la justa saben operar o manejar un teléfono inteligente con su Kalashnikov. No, los iraníes tienen tecnología, tienen científicos. ¿Por qué el Mossad se mata bombardeando todas las instalaciones nucleares del programa nuclear iraní? Porque el Mossad sabe, conoce que Irán no es juego, que Irán tiene arresto, tiene científicos, tiene físicos teóricos, tiene físicos mecánicos. Porque una cosa es el físico teórico, ¿no? El que te hace numeritos, ¿no? El que te hace cálculos. Y otra es el físico mecánico que te arma el misil y te lo deja armadito, ¿no? El Mossad se mata buscándolos. El Mossad se esfuerza por matarlos, porque sabe que no son mangos y que no son un pueblo cualquiera. Eran el imperio persa, la tierra de Darío, de Arzubarnipal, de los jardines colgantes. No son cualquier cosa, no son cualquier cosa. Son un enemigo muy fregado. Y de eso se olvidó el informe de este grupo financiero, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Bueno, ¿qué decía? ¿Qué decía este informe? Para ir apurando, para ir apurando, para ir aterrizando y no divagar, porque después, después me cae a mí, pues, después me pegan. Ya, a ver, decía, ¿qué decía? A ver, hablaba del cacao, del café, hablaba del petróleo y después del oro. Decía, a ver, en su informe, cito, abro comillas, cito la nota de Bloomberg en reporte fiel. En su informe, abro comillas, decía, el banco proyecta que el precio de la plata, no sé por qué puso plata, pero estamos hablando de oro, podría alcanzar bla, 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 bla. En el caso del oro, sigo con comillas, la institución esta cree que los precios se mantendrán fuertes en el corto plazo. Ok. Pero con crecientes riesgos bajistas a medida que avance el 2021. No seas pendejo. O sea, sí, o sea, va a haber luz, pero creemos que no. O sea, sí, va a estar calientito, pero creemos que no. Sí, creemos que va a estar, el invierno va a estar fuerte, pero también va a estar un poquito débil. Sigamos, abro comillas. En su escenario base, con una probabilidad del 60%, la institución prevé que el oro se negocie en un rango de 3.100 a $3.500 la onza durante el tercer trimestre del año, antes de perder tracción. O sea, a ver,
Hasta ahí estoy de acuerdo, sí, puede ser. 3.100 a $3.500 la onza al tercer trimestre de año antes de perder fuerza. Puede ser, porque el oro la verdad que está tan alto que no va a faltar alguien que quiera vender. Claro, tienes un activo que ha subido tanto y quieres liquidez, pucha, vendes pues, normal, bacán, sigamos. No obstante, la institución recorta su previsión a 6-12 meses a $2.800 por onza, frente a los $3.000 redondos anteriores, ante señales de que el mercado ya no podrá haber alcanzado su punto máximo en torno a los 3.500 a fines de abril, mientras se disipa el pico de sentimiento alcista sobre el oro. ¡Qué disipación! ¡Qué disipación! Esto fue el 17, esto se liberó el 17, es decir, ayer. Entonces, esto probablemente se redactó entre el 12 y el lunes 16, quizás un poquito más atrás, entre el martes 10 y el lunes 16. Supongamos que se terminó de redactar el viernes 13, entonces ya se sabía del bombardeo de Irán, ya se sabía del bombardeo de Irán hacia Israel, entonces no había razón de meter esto, ¿no? Se disipa el pico del sentimiento alcista sobre el oro. Si esto se redactó la semana pasada, esto es gravísimo, porque ellos ya sabían que Irán estaba bombardeando Israel. Entonces no se debió haber colocado, entrecomillado, esa frase, se disipa el pico de sentimiento alcista sobre el oro, porque ese bombardeo no fue cualquier cosa. Ese bombardeo el viernes 13 siguió sábado 15, sábado 14, domingo 15, lunes 16, martes 17. Prosiguió el bombardeo. Entonces, eso ya es una bandera roja, es una red flag de que ese informe no está del todo claro y es muy engañoso. En su escenario alcista, sigo con comillas, 20% de probabilidad, dice, el metal, el oro, podría superar los $3.500 la onza. ¿Cómo? ¿Pero no acabas de decir que va a tocar pisos por 2.800? Sigo. Sostenido por una mayor cobertura de riesgos geopolíticos. ¡Ja! ¡Qué pen, Davis! O sea, por un lado me dices, ya, el oro va a estar golpeado, pero también puede subir, ¿ah? O sea, el oro va a bajar, pero también puede subir. ¿Ok? Mayor cobertura de riesgos geopolíticos, posibles recortes de tasas más agresivos por parte de la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, y políticas fiscales expansivas en Estados Unidos. O sea, ese informe es más pecho frío, es recontra pecho frío, pues. O sea, en ese informe que debió, a ver, vamos por partes, ya para ir pues ya me achoré, ya me achoré, ¿no? Vamos a sacar acá al señor, al viejito, ya me achoré. Vamos por partes, vamos por partes. A mí personalmente me parece muy timbera la proyección de esta institución. Por una parte dice sí, puede subir, por otra parte dice no. O sea, deshoja margaritas. Y no sé por qué lo hace. Bueno, sí sé, lo acabo de decir. Porque está presionando, está induciendo. Esa es la palabra. Ahí está, Svetlana. Ahí tienes tu respuesta. Induce, no manipula, induce. Me parece que se cubre mucho las espaldas, por un lado, y no se atreve a decir, no sé qué carajos va a pasar con el activo. Porque con bombardeos de Irán hacia Israel, desde Teherán hacia Jaffa, desde Teherán hacia Tel Aviv, con Ucrania y Rusia, que ya llevan 3 años de cagadón, con Israel, que viene haciendo añicos a Palestina, me parece que se cubre mucho las espaldas y no se atreve a decir, no sabemos qué va a pasar. Y ese no sabemos qué va a pasar
es una bandera roja y qué cosa te indica? Que algo está induciendo. Y lo que te está diciendo es, este activo, para abajo, compra otra cosa. Y esa otra cosa que compres va a alimentar mis portafolios. Oh, toma. Por otro lado, Eduardo Recoba, veo un oro con mucho espacio de crecimiento todavía. No a niveles, evidentemente, de 3.800 a 3.900 la onza, Troy. No, no a esos niveles. Pero sí a rangos de 3.200 a 3.450 la onza, Troy, posiblemente. Pero por debajo de 3.000. Oye, hace 3 meses el oro ha venido para quedarse en los 3.000 para arriba. Por ahí sí que baja. Por ahí va a haber pisos de 2.950, lo que es normal, porque va a haber inversionistas que van a querer, como dije hace un ratito, tomar ganancias. Pero va a ser algo puntual y no va a ser prolongado y tampoco va a ser tendencia, pues. O sea, ya pues varón, piensa pues varón, por favor varón. Y esto puede pasar, sí, en el tercer trimestre, efectivamente, como dice el reporte de esta institución. Ahí sí le doy un punto. Ahora, es un cae de la risa porque los contratos de oro a agosto de este año están a 3.400 la onza Troy. Y a ese precio, economistas, no yo, otros economistas, bancos, otros bancos, no este banco, fondos y firmas gestoras de activos están recomendando no cualquier compra, sino compra fuerte. Y ya eso te dice mucho. Entonces, y en resumen, creo que este informe, no sé si deliberadamente no ha tomado en cuenta los siguientes puntos. Estados Unidos, sobre Irán. Israel, sobre Irán. Irán, sobre Israel. Irán tapando la salida de petróleo por el estrecho de Hormuz. Muy importante. Ojo, porque eso puede generar una crisis energética. Y eso puede disparar también los precios de los activos, refugio o activos defensivos como cuáles? El oro. Inflación en Estados Unidos, recesión en Estados Unidos, la Reserva Federal recortando tasas de referencia a corto plazo para este año. Hoy día, 18 de junio, la Reserva Federal no recortó la tasa, pero ya dijo que lo iba a hacer y lo va a hacer probablemente una o dos veces este año. ¿Y eso qué significa? Inflación. Y lo último que omitió deliberadamente o no este informe fue compras de bancos centrales. Hay muchas cosas de las que se ha olvidado también este informe. Así que mucho cuidado con este tipo de información. A ver, es verdad. Pues, no me vas a hablar, ya pues, no me vas a hablar, pues. No me vas a hablar como la bombita. Esos son los mismos que se equivocaron en hacer transferencia. Bueno, sí, son los mismos. Este grupo financiero más de una vez, allá por el 2020, le quiso transferir, creo que $280 a un cliente, terminó transfiriéndole más o menos $900 millones. Y repitió, porque a otro creo que le transfirió $6.000 millones. Y repitió el plato por tercera vez. Ya, ese mismo es, Svetlana. Así es, así es. No, es que son joyas, no te digo yo. Pero bueno, en todo caso, yo creo que es importante este señor de acá. Yo creo que este señor que está acá, y atrás tienen a Donald, a don Donaldo, ¿no? Mirándolo muy feo, ¿no? Este señor del primer plano de la foto es Jerome Powell, y me pongo de pie, porque es un caballero, así es un caballero mayúsculo. Jerome Powell me pongo así de pie, es un caballerazo,
¿ya? Y no es economista, ojo, es abogado, pero sabe más de economía monetaria y bancaria que muchos colegas míos. Mm, toma. Bueno, todo va a depender también de este señor y de las, bueno, no de este señor, pero de las decisiones que tome este señor junto con 11 gobernadores de un total de 12 gobernadores de los 12 bancos centrales del sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que, como bien indica su nombre, está formado por 12 bancos centrales al interior de la Unión Federal Estadounidense. En pocas palabras y en corto, son 12 bancos centrales que conforman el sistema de la Reserva Federal. ¿Y por qué digo yo que todo está en manos de él? Porque Donald Trump quiere que este señor baje la tasa. Baje la tasa. Pero ¿qué va a pasar si baja la tasa? Ya la inflación en los Estados Unidos porfía, necia, es necia, ¿ya? Es más necia que granjero vasco, ¿ya? Y no baja, no baja. Es como una fiebre que le metes Panadol y no baja, la fiebre marras. Se mantiene ahí muy cercana al 3%, 2, y algo, y no baja. Cuando la meta es 2, pero sigue por encima del 2%. Y este señor evidentemente no puede bajar de arranque porque se le ocurre, porque dice ya, hoy día amanecí de buen humor, y ya se acerca el veranito, el spring break. No, spring break todavía. Bueno, ya se acerca el veranito, ya, voy a bajar la tasa. No puede hacerlo porque bajar la tasa significa inflación. ¿Ya? No voy a explicar por qué, otro día si quieren les explico. Pero bajar la tasa es inflación, por correlación. ¿Ya? Y eso, y eso es lo que este señor de atrás, Donald Trump, quiere. Bajar la tasa, ¿por qué? Porque sabe que si baja la tasa, eso va a significar que haya más consumo, más demanda. Trump dice eso, piensa eso en su cabeza, ¿no? Va a haber más demanda, va a haber más consumo y eso le va a subir las encuestas, porque el Make America Great Again realmente realmente no, ficticiamente va a surgir como una posibilidad en los Estados Unidos. Bajan las tasas y todo el crédito también va a bajar. Y eso va a ser una lluvia de consumo, una lluvia de demanda que va a provocar evidentemente que los precios suban, ¿no? Uno. Entonces es muy difícil que ocurra eso, es muy complicado, ¿no? El otro factor, evidentemente, tiene que ver con este señor, de acá, este viejito, ¿no? Este viejito, ¡uy, su madre! Perdón, este viejito, hijo de puta, ya, este viejito que quiere hacer del planeta, pues, no sé, un apocalipsis zombie, pues, ¿no? Un apocalipsis zombie. Pero bueno, la cosa es que Jerome Powell tiene un gran reto, porque es una pesadilla estratégica para cualquier economista, ¿no? Por un lado, sí sabe que tiene que bajar la tasa, porque de alguna manera también una tasa baja permite que la economía se dinamice, ¿ya? Pero por otro lado, también una tasa baja o ajustada, permite también que se abra el caño de qué cosa, de la inflación. Entonces eso es una pesadilla, ¿no? Por un lado, tiene que evitar la recesión, tiene que evitar el estancamiento y esa herramienta se la da la tasa de referencia de corto plazo. ¿Y por qué de corto plazo? Porque la de largo plazo es la de los bancos. Entonces, el dilema surge porque al bajar la tasa puede, ok, mitigar la lentitud de la economía, diluir que la economía se estanque o peor aún que ingrese a recesión, pero también puede favorecer la inflación. ¿Mm? Entonces, yo no quisiera estar en el pellejo de Jerome Powell en este momento, y menos si un matón como este, ¿no? Como este de acá, me mira de esa forma, ¿no? Un bully, un matón, vulgar, como es Donald Trump, me mira de esa manera, ¿no? Entonces, no, pues, nica, nica. Entonces, ya para ir terminando, porque ya esto se está prolongando mucho, ¿no? Creo que es bueno ver lo último que ha indicado Trump a propósito de el tema de la tasa. Pues la tasa es muy importante. La tasa es lo que va a definir, en todo caso, la trayectoria no solamente de la economía estadounidense, sino justamente del oro, ¿no? Del oro, porque sabemos que
cuando baja la tasa, ¿no? Lo que puede pasar es que el precio del oro suba, ¿no? ¿Por qué? Porque el precio del oro no te paga interés, el oro no te paga intereses, ¿no? Pero con una tasa baja, ¿no? Y no obstante el oro no devenga intereses, ¿no? Por un tema de costo de oportunidad, a ver si lo pillan, ¿ah? Ustedes son inteligentes, a ver si lo pillan, a ver si me pillan esto, ¿ah? A ver. Vamos a sacar un ratito de Jerome Powell. ¿Lo sacamos o no lo sacamos? Ya lo sacamos, ya sacamos un ratito, ya. Vamos a hacer magia, magia de economía monetaria y bancaria. Decía yo que el oro no paga intereses. Por otro lado, tú tienes una tasa de referencia a corto plazo. Cuando baja esta tasa de referencia a corto plazo, lo que está provocando es que el dólar se vea presionado. Y muchos activos que sí pagan intereses están cotizados en dólares. ¿Mm? Entonces, cuando el dólar está presionado, porque nunca voy a decir que el dólar está débil, lo que provoca es que estos activos cotizados en dólares se debiliten, se desvaloricen. Entonces, ¿qué hace la gente? Por un tema de costo de oportunidad, mantener un lingote de oro, ¿no? Un lingote de oro, o no lo sé, una onza de oro, si quieren verlo así, o 3 onzas de oro, o 4 o 5 onzas de oro, el costo de oportunidad de mantener eso es bajo, es bajo. Entonces prefieren quedarse con el oro, o por último prefieren adquirir más oro, ¿ya? Porque su costo de oportunidad es bajo. El costo de oportunidad de mantener ese oro es bajo. Entonces compran más oro y el precio del oro sube. Entonces, por correlación, por lo menos temporalmente, si la tasa cae, el precio del oro sube. Si la tasa cae, la tasa de referencia a corto plazo de este señor, ¿no? De este señor de acá, cae, el oro sube. ¿Mm? ¿Ok? Bueno, hasta ahí ya saben. Esa es la correlación. Siempre con la advertencia de nuestro patrocinador Morabeco, ¿no? Eh, que nos dice lo siguiente: las correlaciones no necesariamente significan causalidad. Muchas gracias, Morabeco. Bien, entonces, a ver, ya para ir terminando, el impacto de la reunión de la Reserva Federal del día de hoy, ¿no? Los primeros impactos, ¿no? A ver, sobre todo, ¿qué dijo Trump? ¿No? ¿Qué dijo Trump? ¿Qué dijo Trump? A ver, ¿qué dijo Trump? A ver, vamos a ver, ¿qué dijo Trump? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, ¿qué dijo Trump? Ay, soy muy malo, yo soy malo, pues soy malo. Ahí está, ahí está. ¿Qué dijo Trump? ¿Qué dijo Trump? Un poco chiquito. Reserva Federal mantiene tipos y prevé solo recortar 0,5 puntos porcentuales, ¿se entiende? ¿No? Este año, no obstante las presiones de Trump, el central de Estados Unidos extiende la pausa en tanto el republicano Trump llama estúpido a su presidente, Jerome Powell. Y Jerome Powell, insiste en esperar y ver porque aún no se conoce el impacto de los aranceles en la inflación y la economía. Le ha dicho estúpido, le ha dicho estúpido, uy, ay, ay, me muero, me quiero. O sea, le ha dicho estúpido a este. Ay, Dios mío. Cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa. ¿Qué podemos decir pues, de esta gente? ¿Qué se puede decir? ¿Qué se puede decir? Sabe, dice. A ver, ¿qué dice Gabo Alegre? Siendo vos, ¿sabes? No, pues, Sonso, no, Gabo, yo no soy el que es abogado es Jerome Powell. Siendo abogado, dice, sabe de economía que hubiera. Ya, te refieres a Jerome Powell. Perdón, perdón. Yo soy el que tiene poca comprensión lectora. Claro, acá has dicho sabe. Ya. Sí, no, imagínate, no, no, aparte que es abogado, aparte que es un caballero, o sea, y aguantar. Además, no es la primera vez, Gabo, que aguanta a Trump. Es la segunda vez que aguantan, digamos, las bravuconadas de Trump. Y es paciente, ya se ganó el cielo. No sé si sea católica, creo que no es católico, pero ya se ganó el cielo. Ya este pata se ganó el cielo. Gracias, Gabriel, ¿no? Por comentar. Ya.
Entonces Trump le llamó idiota, nuevamente le llamó idiota a Powell, ¿no? Y ya para terminar, otra más, una chiquita de Trump hacia Powell. A ver, vamos a sacar acá y vamos, otra chiquita, otra chiquita. Una cortita de Caradaquian. ¿Se acuerdan de Caradaquian o no se acuerdan? No, no se acuerdan, era muy chivolo. A ver, Trump critica de nuevo a Powell. Ahí está. A ver, él, yo me voy a hacer bolita, acá chiquitito ya. Trump critica de nuevo a Powell antes del anuncio. Eso es ya, esta es la fuente, la anterior fuente del país. Trump critica de nuevo a Powell antes del anuncio de tasas. Medita designarse al frente de la Fed. Bueno, no entendí, debe ser un error. Pero está citando al Economista de México. Un saludo a Luis Miguel González, editor de El Economista de México. Periodista de la Casa Blanca, dijo que el hombre había hecho un mal trabajo. Ya, Jerome Powell, por lo que espera que sea una decisión de no bajar, y dijo que, miren esta, dijo que el hombre al que puso en el cargo durante su mandato anterior había hecho un mal trabajo. La posibilidad de nombrarse. Miren lo que dijo este huevón. Miren lo que... Trump, en declaraciones a periodistas en la Casa Blanca, reflexionó a propósito de la posibilidad de nombrarse a sí mismo para dirigir el Banco Central estadounidense. No kings, no reyes, por favor, no kings, no kings. Dios mío, este hombre. Ya me da risa, ya ni siquiera me da rabia, ya quizá debería ir yo a la Fed, dijo. Mira, acá, este está bueno. Se me permite nombrarme a mí mismo a la Fed, haría un trabajo mucho mejor que esta gente. But perhaps, okay, perhaps, uh, if I allow me to designate me myself as a Fed president, okay, I am a beautiful president, Fed president, okay. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer con este huevón? Bueno, la cosa es que Trump acá finaliza la nota diciendo que expresó su decepción antes de la decisión de la Fed, que se conocerá más tarde. Evidentemente esto salió antes de las 2 de la tarde, cuando ya el Comité de Mercados Abiertos decidió no cambiar la tasa. Bueno, entonces ya sabemos de alguna manera, qué es lo que hay que hacer cuando tengamos Svetlana, sí, tienes razón. Típico comportamiento de un bully cuando se queda en la ignorancia, insultar y atacar. Así es, eso es Svetlana. Bueno, entonces ya sabemos. Miren, por ejemplo, cómo cerró el oro hoy día, ¿no? 3.000 para el futuro, casi 3.400, dispar, porque cayó un poquito, ¿no? El oro al contado, igual casi 3.400, aquí en este caso sí subió, la tasa FED, ahí en el cintillo, estoy viendo el cintillo acá abajo, ven abajito, se mantuvo, el petróleo se ha mantenido, tanto Brent como BTI, el índice dólar se ha mantenido, el sol se ha mantenido, el euro se ha mantenido, y la gasolina premium más barata del Perú está en la estación La Victoria, Victoria en Tacna, ¿no? En estos momentos, ¿no? Y ahí está el precio del bus gris, del metropolitano y del metro de Lima, ¿no? Del famoso tren, ¿no? Gabo Alegre dice, tranquilamente, Porqui diría, qué buena. Sí, pues, tranquilamente Porqui diría eso si fuera presidente. No sé quién es Porqui, ¿ah? No sé a quién te refieres. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Bueno, eso es todo por hoy. Eso es todo por hoy. No me quiero ir sin antes agradecer, como siempre, a nuestros auspiciadores. Morabeco, Morabeco, cocinas, refrigeradoras, Morabeco. Señora, señor, compre Morabeco a ciegas. Si no le haga caso al imperialismo yanqui que vende sus electrodomésticos. Compre Morabeco, compre peruano. Y también no se olviden de leer la revista Sinamos Informa, ¿no? Porque ser revolucionario es ser joven, cara.
Muchas gracias también a todos ustedes por apoyar. Muchas gracias por la... Ay, no, a ustedes, Drummer, las gracias del caso. Y no se olviden, como siempre, apoyarme con una suscripción a este canal. Regálenme siempre su invalorable, atesorado me gusta, ¿no? Para darle más movimiento y más alcance a este canal Cuaderno de Economía, ¿no? Un canal que habla economía en tu idioma. No nos metemos con temas técnicos, no somos aquí economistas poseros, gestores, que hablamos así en difícil, que nos hacemos los bacanes, no, no, no. Acá hablamos la economía en tu idioma y la hablamos según lo que ocurre y siempre diciendo la verdad, porque no nos casamos con nadie, nadie nos financia, o sea, acá nos financia solamente Morabeco y Sinamos, del general Juan Velasco Alvarado, nadie más, ¿ya? Así que nada, nos vemos el viernes, muchachos, muchachas, les agradezco mucho por estar ahí, cuídense mucho, les mando un gran beso, un gran abrazo y lo dicho, nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias por la paciencia, 1 hora y 7 minutos, wow, gracias, gracias en verdad, les agradezco muchísimo estar ahí, cuídense mucho, chao.